El gran salón del trono de Egipto resplandece bajo el sol del mediodía, el oro pulido de las columnas y el lapislázuli incrustado en las paredes reflejan una riqueza inimaginable. El aire es espeso, cargado con el aroma de incienso caro y el poder absoluto. De pie junto al trono vacío del faraón se encuentra un hombre en la cúspide de su vida. No es egipcio de nacimiento, pero es sin duda el hombre más poderoso de la tierra después del propio faraón. Su nombre es Safenat Panea, el visir de Egipto. Viste lino fino tan blanco que hiere la vista y un pesado collar de oro, símbolo de su autoridad, descansa sobre sus hombros. Su rostro es impasible, una máscara de control forjada durante décadas de servicio y sufrimiento. Ante él, postrados con el rostro contra el frío mármol, hay 10 hombres. No son nada. Son polvo del desierto, pastores hebreos, venidos de una tierra hambrienta. Sus ropas están raídas, sus cuerpos demacrados por la hambruna, sus barbas enmarañadas por el largo viaje. Han venido a suplicar por grano, por la vida misma. Y mientras se inclinan temblando ante el poder de este príncipe egipcio, él los observa. Un temblor casi imperceptible recorre al visir. Su mandíbula se tensa. Sus ojos agudos e inteligentes escudriñan cada una de esas espaldas inclinadas. Los conoce. Conoce cada línea de sus rostros, aunque ahora estén ocultos. Conoce el sonido de sus voces, aunque ahora solo murmuren súplicas, en una lengua que él finge no entender, hablando a través de un intérprete. El visir se gira bruscamente dando la espalda a los hombres postrados, moviéndose hacia una de las altas ventanas. Sus hombros se contraen. Levanta una mano para cubrirse la boca, luchando por contener un sollozo que amenaza con quebrar su fachada de autoridad. Una sola lágrima traza un camino por su mejilla bronceada. El poder puede ocultar la identidad, pero no puede borrar las cicatrices. El hombre más poderoso de Egipto está mirando a los fantasmas de su pasado. Y él sabe con una certeza que le hiela la sangre y le acelera el corazón que la espera de 22 años ha terminado. El oro y el mármol se disuelven. La luz del sol se desvanece en una oscuridad opresiva, húmeda y fría. El olor a incienso es reemplazado por el hedor de la tierra seca y la desesperación. Estamos 22 años atrás. Un pozo. Una cisterna vacía en medio del desierto de Dotán. Desde las profundidades de esta tumba prematura se eleva un grito. Es la voz de un joven, apenas un muchacho de 17 años. Grita un nombre, luego otro y otro. Rubén, Simeón, Judá, por favor, sacadme de aquí, tengo miedo, Judá, por favor. Sus gritos rebotan en las paredes de piedra y mueren. Arriba en la superficie, bajo el sol abrasador, los 10 hombres a los que él llama se sientan en círculo. El sonido de los gritos desesperados de su hermano menor sube desde el pozo, pero ellos no le prestan atención. Han desempacado su almuerzo. El pan se parte, el vino se vierte. Comen con la indiferencia casual de quien ha terminado una dura labor. La túnica del muchacho, una prenda absurdamente cara y colorida, yace manchada en el suelo junto a ellos como un trofeo sangriento. El contraste es absoluto: el poder del palacio y la impotencia del pozo, la súplica de los hermanos hambrientos ante el visir y la indiferencia de los hermanos saciados ante el muchacho moribundo. Esta es la historia de ese viaje imposible. Una odisea que abarca 2 décadas desde las profundidades sofocantes del rechazo hasta el pináculo vertiginoso del poder. Pero esta no es simplemente una historia sobre el éxito, sobre cómo un esclavo se convirtió en príncipe. Es algo mucho más profundo. Es una crónica sobre la fidelidad inquebrantable en medio de una adversidad inimaginable. Es un testamento sobre la fe cuando toda esperanza parece perdida, cuando el cielo mismo parece haberse olvidado de ti. Y por encima de todo, es la saga épica sobre el poder de una fuerza capaz de alterar el destino, de sanar lo insanable y de redimir lo irredimible, el poder del perdón. Todo comenzó en un hogar roto mucho antes del pozo. El hogar de Jacob, un hogar construido sobre la rivalidad y el engaño. Jacob tenía 2 esposas, 2 hermanas, Lea y Raquel.
A Lea, la de los ojos cansados, la había despreciado. A Raquel la hermosa la había amado con una devoción que rozaba la idolatría. Pero Raquel fue estéril durante muchos años, mientras que Lea le dio a Jacob hijo tras hijo. La tensión en las tiendas de Jacob era un veneno silencioso. Los hijos de Lea crecieron sintiendo el desdén de su padre, compitiendo desesperadamente por una aprobación que nunca llegaría. Y entonces, finalmente Raquel concibió. Dio a luz a un hijo, José, el hijo de su vejez, el hijo de la mujer que realmente amaba. Jacob no ocultó su favoritismo. Todo el amor, toda la ternura que había negado a sus otros 10 hijos, lo volcó sobre este muchacho. Para Jacob, José era el único que importaba. Para los 10 hermanos, José era el recordatorio viviente y andante de su propio rechazo. Esta preferencia flagrante fue la yesca. Solo faltaba la chispa para encender el infierno. Y la chispa estaba a punto de llegar en la forma de un regalo y un par de sueños. Capítulo 1. La túnica de colores. El campamento de Jacob en Hebrón bulle con la actividad de la tarde. Las ovejas balan el polvo, se levanta, y el sol comienza a descender tiñendo el cielo de tonos anaranjados. En la tienda principal, Jacob, un patriarca anciano con una barba blanca que fluye sobre su pecho, observa cómo se acerca su hijo favorito. José, de 17 años, irradia una confianza juvenil, sus ojos brillantes y llenos de vida. Jacob sonríe, un afecto profundo suaviza sus rasgos curtidos. José, dice Jacob, su voz retumbando con una ternura reservada solo para este hijo. Ven aquí. A sus espaldas, Jacob saca una prenda doblada. Con un gesto ceremonial la despliega. Es una túnica, pero no es la túnica de trabajo simple de lana marrón que usan sus hermanos. Es una obra maestra de tejido, una túnica larga con mangas, que llega hasta las muñecas, tejida con hilos de un costo exorbitante, azul profundo, rojo escarlata y púrpura real, con intrincados bordados dorados. Es la clase de prenda que usaría un príncipe, no un pastor. Padre, es... José se queda sin aliento, sus dedos rozando la tela suave. Para ti, hijo mío, dice Jacob, colocando la túnica sobre los hombros de José. El hijo de mi vejez, el hijo de mi amada Raquel. El peso de la túnica es más que el de la tela, es el peso del favor. En esa cultura una túnica así no era solo un regalo, era una declaración. Era la señal de que Jacob tenía la intención de que José fuera el líder de la familia, el heredero de la autoridad, usurpando la primogenitura de Rubén y los derechos de todos los hermanos mayores. José, envuelto en su nuevo esplendor, da vueltas admirando cómo los colores capturan la luz del atardecer. Es hermoso, y él lo sabe. En ese momento 10 figuras robustas regresan del campo. Son los hermanos mayores. Entran al campamento sudorosos y cansados con el olor del rebaño sobre ellos. Se detienen en seco. Sus ojos se fijan primero en su padre, que mira a José con adoración, y luego en la túnica. La cámara se cierra sobre sus rostros uno por uno. En los ojos de Rubén, el primogénito, hay una resignación amarga. En los de Simeón y Leví, una ira que arde lentamente. En los de Judá, un cálculo frío. Pero en todos ellos hay un sentimiento unificado y corrosivo: el odio. No es solo envidia por un bonito regalo. Es el dolor acumulado de toda una vida sintiéndose menospreciados, el resentimiento de ser los hijos de la esposa no amada. Es la confirmación final de que a los ojos de su padre ellos no son nada comparados con este muchacho. El texto sagrado lo diría sin rodeos: lo odiaban. Lo odiaban tanto que la simple civilidad de un saludo pacífico, un shalom, se les atascaba en la garganta. No podían dirigirle una palabra amable. Días después, la tensión es tan espesa que se podría cortar. José, ajeno o quizás indiferente al veneno que ha provocado, se pasea por el campamento con su túnica nueva. Los colores brillantes son una afrenta visual contra el telón de fondo marrón y beige del desierto. Mientras tanto, sus hermanos trabajan reparando cercas o atendiendo al rebaño. José se acerca a Jacob, que está sentado a la entrada de su tienda. El muchacho no baja la voz. Padre, dice con la honestidad brutal de la juventud:
deberías saber lo que oí decir a los hijos de Bilha y Silpa en los campos. Hablaban de cambiar algunas de las ovejas más fuertes por vino en la próxima aldea sin decírtelo. Los hermanos en cuestión, Dan y Neftalí, Gad y Aser, escuchan esto desde la distancia. Sus rostros se oscurecen. Este muchacho no solo es el favorito de su padre, sino que también es su informante. Se cree mejor que ellos, y ahora tiene la túnica que lo demuestra. José, con su túnica ondeando detrás de él como una bandera real, se aleja de su padre para inspeccionar un pozo. Los hermanos lo observan irse. La túnica de colores brillantes lo hace destacar contra el paisaje. Es inconfundible. Es un blanco perfecto. La prenda que debía simbolizar su autoridad se ha convertido en cambio en una diana móvil pintada en su espalda. Capítulo 2. Los sueños proféticos. El odio es un fuego lento que consume la paz del campamento. Los hermanos de José evitan su mirada y el silencio que le ofrecen es más pesado que cualquier insulto. Pero José, en su juventud, parece no darse cuenta de la tormenta que se está gestando. Para él, el mundo sigue siendo un lugar de maravillas, y su mente está llena no de las intrigas de los hombres, sino de las visiones de la noche. Una mañana, el sol apenas despunta sobre las colinas de Hebrón. José se despierta con una excitación palpable. Salta de su lecho sin siquiera tomarse un momento para calmarse, y corre hacia donde sus hermanos se reúnen para la primera comida del día, preparándose para llevar los rebaños a pastar. «Escuchad, escuchad el sueño que he tenido», anuncia su voz clara y vibrante sin aliento. Los hermanos levantan la vista de su pan y sus cuencos de leche, con miradas que van desde la irritación hasta el desprecio. Judá suspira exasperado. Simeón aprieta la mandíbula. «Estábamos todos en el campo», continúa José ajeno a su hostilidad, gesticulando con las manos. «Estábamos atando gavillas, y de repente, mi gavilla se levantó. Se irguió derecha, alta y fuerte. Hace una pausa para crear efecto dramático. Y entonces vuestras gavillas, todas vuestras gavillas, se reunieron a su alrededor. Y se inclinaron ante la mía. Se postraron en tierra». Termina la historia con una sonrisa amplia, esperando que compartan su asombro. Un silencio glacial cae sobre el grupo. Rubén cierra los ojos como si sufriera un dolor físico. Leví deja escapar una risa seca y amarga. «¿Inclinarnos?», dice Leví, poniéndose de pie lentamente. Su voz es baja y peligrosa. «Las gavillas, dices». «¿Qué estás tratando de decir, muchacho?», gruñe Simeón dando un paso adelante. «¿Es que acaso tienes la intención de reinar sobre nosotros? ¿De verdad crees que vas a gobernarnos?». La acusación queda suspendida en el aire. La inocencia de José, si es que alguna vez lo fue ahora, parece una arrogancia insoportable. Él retrocede un paso, su sonrisa flaqueando. «No, es solo un sueño. Solo os contaba mi sueño». «Guárdate tus sueños, soñador», escupe Isaacar volviendo a su comida. «Algunos de nosotros tenemos trabajo que hacer». Pero el asunto no terminó ahí. El favor del cielo, o lo que José interpretaba como tal, no había terminado de hablar. Pocas noches después, José tiene otra visión. Esta es aún más grandiosa, más inequívoca. Y esta vez, en su impetuosa necesidad de compartir, no solo busca a sus hermanos, sino también a su padre. Encuentra a Jacob sentado con sus hijos mayores discutiendo los derechos de pastoreo. La túnica de José parece brillar a la luz de las lámparas de aceite. «Padre», comienza su voz teñida de asombro. «He tenido otro sueño». Jacob levanta la vista, su expresión se suaviza al ver a José, pero se tensa ligeramente al notar la furia reprimida de sus otros hijos, que se han detenido para escuchar. Esta vez, dice José, mirando hacia el cielo nocturno como si pudiera ver la visión. «Allí de nuevo vi el sol y la luna y 11 estrellas. Eran tan brillantes. Y todas ellas, el sol, la luna y las 11 estrellas, todas se inclinaban ante mí». El silencio que sigue es profundo, pero diferente al anterior. Ya no es solo la ira de los hermanos, es el asombro de un tabú roto. Esta vez el soñador ha ido demasiado lejos. Incluso Jacob, que lo adora, frunce el ceño. La implicación es ineludible. José lo reprende, su voz severa por primera vez.
¿Qué clase de sueño es ese? ¿Piensas que yo y tu madre y todos tus hermanos vendremos realmente a postrarnos en tierra ante ti? José se encoge. Esta no era la reacción que esperaba. La reprimenda pública de Jacob silencia a los hermanos, pero sus ojos brillan con una nueva clase de odio. Antes era envidia. Ahora es una convicción de que este muchacho es una amenaza, una blasfemia andante, que busca subvertir el orden mismo de la familia. Jacob mira a su hijo menor ahora callado y avergonzado, y luego a sus hijos mayores cuyos rostros son máscaras de odio. Jacob despide a José con un gesto, pero mientras el muchacho se aleja, la cámara se centra en el rostro del patriarca. Su reprimenda fue pública, pero su mente está agitada. La Escritura lo diría claramente, y su padre reflexionaba sobre aquello. Jacob, el hombre que luchó con un ángel, el hombre que también soñó con escaleras al cielo, reconoció el eco de lo divino y eso lo inquietó. Pero para los hermanos no hay tal inquietud. Solo hay certeza. Mientras ven a José retirarse la túnica de colores burlándose de ellos en la oscuridad, su resolución se solidifica. La promesa de un futuro glorioso para José acaba de sellar su destino inmediato y trágico. Como diría la Escritura, y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. El pozo ya casi estaba acabado. Capítulo 3. La misión a Dotán. Pasa un tiempo. Las tensiones en el campamento de Jacob se han asentado en una tregua incómoda y frágil, pero la semilla del odio sigue creciendo en la oscuridad. Los hermanos mayores han tomado los rebaños de su padre y han viajado una gran distancia hacia el norte, a las fértiles tierras de pasto cerca de Siquem, una ciudad con un pasado sangriento y violento para la familia de Jacob. Una mañana clara, Jacob llama a José. El patriarca parece ajeno a la tormenta de resentimiento que se cierne sobre su familia. Su única preocupación es la prosperidad de sus rebaños y la seguridad de sus hijos. José dice Jacob poniendo una mano sobre el hombro de su hijo. La túnica de colores sigue siendo tan vibrante como siempre. Tus hermanos han estado fuera mucho tiempo. Están con el rebaño en Siquem. Ve por favor y mira si están bien y si el rebaño está bien y tráeme noticias. Siquem está a más de 80 kilómetros de distancia. Es un viaje de varios días a pie a través de un territorio que no siempre es amigable para un muchacho de 17 años solo. Pero José no duda. La obediencia a su padre es primordial. «Aquí estoy, padre», responde él asintiendo. Emprende el viaje su figura solitaria y colorida, destacando contra las colinas áridas de Canaán. Es un cuadro de inocencia y vulnerabilidad. Lleva consigo solo un pequeño saco de provisiones y el peso de las expectativas de su padre. El viaje es largo y las noches son solitarias, pero él sigue adelante impulsado por su sentido del deber. Finalmente llega a los campos de Siquem. Busca entre las colinas onduladas, esperando ver la vasta extensión de las ovejas y cabras de su padre. Pero no hay nada. Los campos están vacíos. El silencio es inquietante. Llama sus nombres, Rubén, Judá, pero solo el viento le responde. Comienza a vagar, su confianza inicial se desvanece y se convierte en una creciente ansiedad. Está solo en un lugar desconocido y aquellos a quienes busca no están. Su brillante túnica lo convierte en un punto de referencia, un extraño evidente en esta tierra. Mientras camina por un sendero polvoriento sin saber a dónde ir, un hombre, un viajero o quizás un granjero local, lo ve. La apariencia de José es tan inusual que el hombre se le acerca. «¿Qué buscas, muchacho?» José se detiene aliviado de ver un rostro. «Busco a mis hermanos», dice. «Son los hijos de Jacob. Están pastoreando sus rebaños por aquí». El hombre frunce el ceño pensativo. «Ah, sí, los pastores. Ya no están aquí. Siguieron adelante». «¿Sabes a dónde fueron?», pregunta José con desesperación. «Sí», responde el hombre señalando hacia el norte. «Les oí decir, vayámonos a Dotán». Dotán, aún más lejos, más al norte por la ruta de las caravanas. José agradece al hombre. Por un momento podría haberse dado la vuelta, podría haber regresado a casa con su padre
y decirle que no los encontró. Estaría a salvo. Pero ese no es José. Es obediente, es tenaz. Quizás en el fondo todavía anhela la aprobación de esos hermanos que tanto lo desprecian. Se ajusta el saco de provisiones sobre el hombro y vuelve la cara hacia el norte, hacia Dotán. Da el primer paso en el camino que lo aleja de Siquem, alejándose de la seguridad de su hogar y caminando con cada paso decidido directamente hacia la trampa que el destino y el odio de sus hermanos le habían preparado. La cámara se eleva mostrando su pequeña figura colorida, reanudando su búsqueda solitaria, mientras una música ominosa comienza a crecer. Capítulo 4. La conspiración y el pozo. El sol golpea implacablemente los pastizales de Dotán. A lo lejos, 10 figuras descansan a la sombra de unas rocas, observando perezosamente los rebaños esparcidos por el valle. El aire es tranquilo, solo roto por el balido ocasional de una oveja. Es Leví, quien lo ve primero. Entrecierra los ojos protegiéndolos del sol, y su mirada se fija en un punto de color que se mueve en el horizonte. «Mirad», dice su voz, un gruñido bajo. Le da un codazo a Judá. «Ahí viene». Todos se giran. A través del calor ondulante lo ven. Inconfundible. La túnica de muchos colores, un faro de arrogancia que se acerca a ellos a través del campo abierto. La sola visión de esa prenda enciende la mecha que había estado ardiendo lentamente durante años. Ahí viene el soñador, se burla Simeón, escupiendo en el polvo. Una sonrisa cruel se dibuja en su rostro. Hermanos, esta es nuestra oportunidad. Se reúnen rápidamente un círculo de conspiración. El odio que habían albergado en silencio ahora se expresa abiertamente. «Vamos, matémoslo», dice Simeón, sus ojos brillando con una furia asesina. «Lo arrojaremos a uno de estos pozos secos y diremos que una bestia salvaje lo devoró». «Sí», añade Neftalí, «y entonces veremos en qué paran todos sus grandes sueños de grandeza». Hay un murmullo de acuerdo. La idea se propaga como un veneno rápido, intoxicándolos con un poder oscuro. Pero Rubén, el primogénito, siente un nudo de pánico. Es el mayor. La responsabilidad final recaería sobre él. Y a pesar de su debilidad, el asesinato de su propio hermano, la sangre de su padre, es una línea que no puede cruzar. No interviene Rubén, su voz más alta de lo que pretendía. No derramemos su sangre. No lo matemos con nuestras propias manos. Los hermanos se vuelven hacia él, sus rostros contraídos por la ira. Rubén piensa rápido buscando una alternativa. «Mirad, ahí hay un pozo en el desierto. Arrojémoslo allí. Pero no le pongamos una mano encima. Dejémoslo». Rubén dice esto no por crueldad, sino con un plan secreto. Su intención es dejarlos que se calmen, y más tarde, cuando no estuvieran mirando, regresaría, solo sacaría a José del pozo y lo devolvería a su padre. Quería salvar al muchacho, pero le faltó el coraje para enfrentarse directamente a la sed de sangre de sus hermanos. Simeón y Judá intercambian una mirada. La idea de Rubén les atrae. Es una forma de deshacerse de él sin mancharse las manos directamente con su sangre. Bien, asiente Judá. Que así sea. Que el desierto haga nuestro trabajo. Mientras tanto, José se acerca ajeno a la conspiración mortal. Ha estado viajando durante días, está cansado, pero una sonrisa de alivio ilumina su rostro cuando finalmente los ve. «Hermanos», grita, levantando una mano en señal de saludo. «Os he encontrado, padre, estaba tan preocupado por...» Sus palabras mueren en su garganta. Antes de que pueda reaccionar, lo rodean. No hay palabras de saludo. Sus rostros son máscaras de un odio que él nunca había comprendido del todo. Simeón lo agarra por el hombro, la sonrisa cruel todavía en su rostro. Leví agarra el cuello de la túnica. «Esperad, ¿qué estáis haciendo?», grita José, su voz llena de confusión y miedo. Con un tirón violento, Leví rasga la túnica. José tropieza hacia atrás mientras le arrancan la prenda. El símbolo del amor de su padre y el objeto del odio de sus hermanos es arrancado de su cuerpo con saña. Lo desgarran, lo pisotean en el polvo. José se queda allí temblando, vestido solo con una simple túnica interior, desnudo de su estatus y su orgullo. «Por favor, Simeón»,
Judá, ¿qué os he hecho?, suplica. No responden. Lo agarran por los brazos, lo arrastran sin piedad por el suelo pedregoso hacia la boca oscura de la cisterna seca que Rubén había señalado. José lucha, pero es 1 contra 10. Grita su voz ahora aguda por el terror. «Rubén, ayúdame. Padre os envió a buscar, por favor». Llegan al borde del pozo. Por un momento lo sostienen sobre el abismo oscuro. Él mira sus rostros buscando una chispa de compasión, un recuerdo de hermandad. No encuentra nada y lo sueltan. Cae en la oscuridad golpeando el fondo seco con un golpe sordo. El polvo se levanta ahogándolo. Arriba la boca del pozo se reduce a un círculo de luz azul brillante e inalcanzable. La cámara se queda en el rostro de José en el fondo del pozo. Sus ojos están muy abiertos por el terror, lágrimas de polvo y miedo surcan sus mejillas. Mira hacia arriba y oye el sonido de sus gritos, pero son distantes, como si vinieran de otro mundo. Y entonces, oye otra cosa. Voces, risas, cortar a la escena de arriba. A pocos metros del pozo de donde provienen los gritos desesperados de José, los 10 hermanos se han sentado. Han desempacado su comida. Parten el pan, beben agua de sus odres, comen. Comen su almuerzo tranquilamente como si nada hubiera pasado, mientras los gritos de su hermano adolescente pidiendo ayuda se elevan desde la tierra bajo sus pies. Es la escena más impactante de todas. No es un asesinato en caliente, es un acto de una crueldad fría y calculada. La indiferencia es absoluta. Su conciencia se ha endurecido tanto como el pan que mastican. Han enterrado a su hermano y ahora disfrutan de su comida. En el fondo del pozo, José finalmente comprende. Esto no es un juego. Esto no es una lección. Esto es el fin. El favorito, el soñador, el amado de su padre ha sido borrado. La promesa está enterrada. Capítulo 5. Vendido como esclavo. Los hermanos terminan su comida bajo un silencio tenso. El sonido de los sollozos de José, que sube débilmente desde el pozo, se ha convertido en un gemido ronco. La gravedad de su acción comienza a pesar sobre ellos. En ese momento levantan la vista. Una nube de polvo se acerca por el camino comercial. Una caravana. Camellos cargados, hombres caminando junto a ellos. Ismaelitas mercaderes que se dirigen a Egipto. Judá los observa. Su mente siempre práctica, siempre calculadora ve una salida que es más limpia que la inanición y más rentable que el asesinato. Se vuelve hacia sus hermanos. Hermanos, dice. Su voz es la de un hombre de negocios cerrando un trato. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y luego tener que ocultar su sangre? No es una bestia, es nuestro hermano, nuestra propia carne. Simeón y Leví lo miran impacientes. ¿Qué sugieres entonces? Judá señala con la barbilla hacia la caravana que se acerca. Vendámoslo. Vendámoslo a los ismaelitas. Que no sea nuestra mano la que acabe con él. De esa manera nos deshacemos del soñador y al menos sacamos algún provecho. La lógica es perversa, pero unánimemente aceptada. Evita la culpa directa del asesinato y convierte su problema en un beneficio. Hacen señas a la caravana que se detiene. Los mercaderes curtidos por el sol del desierto se acercan, pensando que quieren vender ganado. No vendemos ovejas, dice Judá. Tenemos un muchacho. Van al pozo y bajan una cuerda. José, acurrucado en la oscuridad, ve la soga y se aferra a ella pensando que han cambiado de opinión. Lo izan bruscamente. Cuando sus pies tocan el borde, la luz del sol los ciega. Parpadea y ve los rostros endurecidos de sus hermanos junto a los rostros extraños y barbudos de los mercaderes. El terror lo invade de nuevo. «No, Judá, por favor», grita, pero lo ignoran. Los mercaderes lo examinan como si fuera un animal. Miran sus dientes, palpan sus músculos. Es joven. Fuerte, dice el líder. El precio, 20 piezas de plata, dice Judá. El precio estándar de un esclavo. El dinero se cuenta y cae moneda por moneda en la mano de Judá. Es un sonido metálico y frío. Los mercaderes atan las manos de José con una cuerda áspera. Lo empujan y lo atan a la parte trasera de un camello. La caravana se pone en marcha.
José tropieza obligado a caminar. Mira hacia atrás una última vez, sus ojos se clavan en sus hermanos. Ellos están allí de pie, un grupo de 10 hombres, observándolo irse. No hay tristeza, no hay arrepentimiento, solo el vacío. Es la última imagen que tendrá de su familia durante 22 años. Cuando la caravana desaparece en el horizonte, el silencio en Dotán es ensordecedor. Ahora solo queda la mentira. Simeón saca su cuchillo, atrapa a un cabrito joven del rebaño y con un movimiento rápido lo degüella. La sangre caliente salpica el polvo. Toman la hermosa túnica de colores, ahora sucia y arrugada, y la sumergen en la sangre del animal. La empapan bien, manchando cada hilo vibrante con el carmesí de su engaño. La rasgan un poco más para simular el ataque de una bestia. El viaje de regreso a Hebrón es sombrío. Se preparan. Cuando llegan al campamento, se acercan a la tienda de Jacob, con los rostros compuestos en una máscara de falso dolor. Jacob sale corriendo a recibirlos, sus ojos buscando ansiosamente la figura colorida que siempre destacaba. ¿Dónde está José? ¿Está bien? Judá da un paso adelante. Sostiene el trapo ensangrentado y desgarrado que una vez fue una prenda real. No dice está muerto, es más cruel. Lo sostiene para que Jacob lo vea. Encontramos esto, dice Judá. Reconócelo ahora. ¿Es esta la túnica de tu hijo o no? Jacob toma la tela. Sus dedos temblando trazan los patrones familiares bajo la sangre pegajosa. El olor metálico lo golpea. Un grito brota de lo más profundo de su ser, un sonido de pura agonía. Es la túnica de mi hijo, aúlla cayendo de rodillas. Una bestia salvaje lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. En un arranque de dolor, Jacob rasga sus propias ropas. Sus hijos se reúnen a su alrededor fingiendo consolarlo. Padre. Pero él los aparta. Su dolor es un océano en el que se ahoga solo. Se viste de cilicio, la tela áspera arañando su piel. No solloza, rechazando todo consuelo. Descenderé al Seol llorando por mi hijo. Su duelo ha comenzado. La tragedia se ha completado. Jacob cree que el hijo de su amor está muerto, destrozado en el desierto. Y mientras Jacob se hunde en un luto que durará décadas, la caravana ismaelita cruza la frontera de Egipto. José, el muchacho hebreo, es llevado al mercado de esclavos de Avaris y vendido a un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia de Faraón. La promesa ha sido enterrada y la vida de José como esclavo en una tierra extraña acaba de comenzar. Capítulo 6. El esclavo bendecido. El sol de Egipto es diferente al de Canaán. Es un martillo de bronce que golpea una tierra vasta y extraña. Una tierra de monumentos de piedra que arañan el cielo y un río que es la vida misma. Avaris, la capital de los Hicsos en el Bajo Egipto, es un torbellino de actividad, un nudo de comercio y poder. El aire huele al limo del Nilo, a especias desconocidas y al sudor de miles de personas. En el corazón de este caos zumba el mercado de esclavos. Hombres, mujeres y niños de Nubia, Libia y el Levante son exhibidos en plataformas de madera. Los subastadores gritan sus atributos, los compradores pellizcan sus carnes y examinan sus dientes. En medio de esta humillación se encuentra José. Ha perdido su túnica, su familia, su libertad y su nombre. Ahora es solo una mercancía, un esclavo hebreo adolescente de pie, con una dignidad silenciosa que contrasta fuertemente con la brutalidad que lo rodea. Un hombre alto, con la vestimenta impecable de un oficial egipcio de alto rango, se abre paso entre la multitud. Su quil de lino es blanco y plisado, y un pectoral de oro indica su estatus. Su rostro es severo, sus ojos agudos y acostumbrados a mandar. Es Potifar, el capitán de la guardia personal de Faraón. Sus ojos recorren la plataforma y se detienen en José. No ve a un muchacho quebrado, sino una constitución fuerte y una inteligencia en su mirada que la desesperación no ha logrado extinguir. Potifar levanta un dedo. La transacción es rápida, comercial. José es comprado encadenado a otros esclavos y llevado a la extensa propiedad de su nuevo amo. La casa de Potifar es un oasis de lujo.
jardines cuidados, estanques, llenos de lotos, y habitaciones frescas con paredes pintadas. A José se le asignan las tareas más bajas: acarrear agua desde el Nilo, limpiar los establos de los caballos de guerra de Potifar, trabajar en los jardines bajo el sol abrasador. El trabajo es agotador, el idioma es extraño, y la soledad es una prisión en sí misma. Por la noche, en el cuartel de los esclavos en la oscuridad, podría haberse hundido en la amargura, podría haber maldecido a sus hermanos, podría haber renegado del Dios de sus sueños, pero no lo hace. En lugar de quejarse, trabaja. Desde antes de que el sol toque el horizonte, hasta mucho después de que se ponga José, hace todo lo que se le pide. Y no solo lo hace, sino que lo hace con una excelencia y una competencia que rápidamente llaman la atención. Aprende el idioma egipcio con una rapidez asombrosa. Aplica su mente aguda a cada tarea, por muy servil que sea. No hay queja en sus labios. Hay una integridad en él, una paz que no tiene sentido en un hombre que lo ha perdido todo. La Escritura lo resumiría con una frase simple pero profunda. Mas el Señor estaba con José. No era un sentimiento privado, era un hecho observable. Todo lo que José tocaba prosperaba. El jardín que cuidaba daba más frutos. Los establos que limpiaba tenían los caballos más sanos. Las cuentas que se le enseñaba a llevar cuadraban a la perfección. Potifar no es un tonto. Es un administrador, un hombre que entiende el orden y la eficiencia. Observa a este esclavo hebreo. Ve los resultados. Pero ve algo más que eficiencia. Ve una bendición tangible. Un día llama a José a su estudio privado, un lugar al que ningún esclavo de campo entraría jamás. Tú, dice Potifar en egipcio mientras revisa unos papiros. ¿El hebreo? José. Sí, mi señor, responde José inclinándose respetuosamente. Potifar lo mira fijamente. Desde que llegaste a esta casa, todo lo que haces prospera. Los capataces informan que haces el trabajo de 3 hombres, y que los hombres que trabajan contigo trabajan mejor. El Dios de tu pueblo está contigo, ¿no es así? No lo dice como una pregunta teológica, sino como una observación práctica. He visto que el Señor está contigo, y que todo lo que haces, el Señor lo hace prosperar en tu mano. Potifar se levanta y pone una mano sobre el hombro de José. Eres demasiado valioso para los establos. A partir de hoy servirás en la casa. El ascenso no se detiene ahí. La competencia y la fidelidad de José son tan evidentes que Potifar le da más y más responsabilidad. De sirviente de la casa pasa a ser supervisor de otros sirvientes, luego administrador de los campos y finalmente el mayordomo principal. La cámara nos muestra a Potifar entregándole su propio sello cilíndrico a José. A partir de este día, declara Potifar, tú estás a cargo de toda mi casa. Todo lo que tengo lo pongo en tu mano. Administrarás mis finanzas, dirigirás a mis siervos, gestionarás mis propiedades. Yo no me preocuparé de nada en absoluto, excepto del pan que como. Es un ascenso meteórico e impensable. El esclavo adolescente comprado desnudo y anónimo en el mercado se ha convertido en el administrador principal, el segundo hombre más poderoso en la casa de uno de los hombres más poderosos de Egipto. Se ha levantado de su primera caída no por intrigas, sino por su carácter inquebrantable. Ha demostrado que su fidelidad a su Dios no dependía de sus circunstancias, y al hacerlo ha encontrado gracia no solo a los ojos de Dios, sino también a los ojos de los hombres. Capítulo 7. La tentación de la esposa de Potifar. El tiempo pasa. José ya no es el muchacho desgarbado comprado en el mercado. Ha entrado en la plenitud de su hombría quizás en sus 20 y tantos años. La Escritura lo describe con precisión, era hermoso de porte y de bello semblante. Su posición de autoridad como mayordomo principal le da un aire de confianza y mando. Se mueve por la casa de Potifar con una gracia eficiente, sus órdenes son claras y respetadas por los demás siervos. Gobierna un pequeño reino. Su amo Potifar está tan complacido con su integridad y eficiencia que le ha entregado todo. La prosperidad de la casa es la prosperidad de José.
Ha recuperado una sombra del estatus y el control que perdió cuando le arrancaron la túnica de colores. Pero esta prosperidad trae consigo un nuevo peligro, uno más sutil y mortal que el odio de sus hermanos. La esposa de Potifar, una mujer cuyo nombre se pierde en la historia envuelta en el anonimato de su posición, lo observa. Pasa sus días en el ocio dorado de la nobleza egipcia aburrida de su marido militar, que pasa más tiempo en los cuarteles de la guardia o en la corte del faraón que en su propia casa. Las miradas de ella comienzan a seguir a José. Al principio son furtivas admirando su forma física mientras levanta una ánfora o su inteligencia mientras debate con los mercaderes. José percibe estas miradas y cortésmente las ignora, atribuyéndolas a la curiosidad ociosa de su señora. Pero la curiosidad se transforma en deseo, y el deseo en una intención depredadora. Un mediodía. El calor es opresivo. La casa está en silencio, la mayoría de los siervos están en sus tareas externas o descansando del sol. José está en el estudio de Potifar revisando los registros de grano en rollos de papiro. Ella entra a sus pies descalzos, no hacen ruido sobre las esteras tejidas. Lleva lino fino, casi transparente, y el aire se espesa con el pesado perfume de loto. José, dice ella su voz, un susurro bajo y ronco. Él se vuelve sobresaltado por la repentina intimidad e inclina la cabeza. «Mi señora». Ella se acerca a su proximidad rompiendo toda barrera cultural entre ama y esclavo. «Mi marido está en la corte de Faraón. No volverá hasta la noche». Pasa un dedo engalanado con anillos por el borde de la mesa de madera. Sus ojos no lo sueltan. «Acuéstate conmigo». La orden es directa, brutal en su simplicidad. Es una orden, no una petición. Ella es la esposa del capitán. Él es un esclavo extranjero. Un no es impensable. Un no podría significar la tortura a los calabozos o una muerte rápida. Un sí, por otro lado, un sí podría cimentar su poder. Podría convertir a la señora de la casa en su aliada, su protectora. Podría ser el siguiente peldaño en su ascenso, una forma de asegurar su futuro. El diablo le ofrece un atajo. José siente un frío glacial recorrerle la espalda a pesar del calor. Retrocede un paso, no por miedo, sino para crear distancia. Su rostro, que había estado pálido por la conmoción, se endurece con una resolución de acero. «Señora», dice su voz firme, pero todavía respetuosa, eligiendo sus palabras con sumo cuidado. «Mire, mi señor Potifar me ha confiado todo lo que hay en esta casa. No se preocupa de nada de lo que está bajo mi cargo. No hay nadie más grande que yo en esta propiedad, y nada me ha negado, excepto a usted por cuanto es su esposa». Él establece la primera barrera, la lealtad a su amo humano. Es un argumento que ella podría entender, incluso respetar. Pero José no ha terminado. Va más profundo a la verdadera raíz de su negativa, a la fuente de su carácter. La mira directamente a los ojos, su mirada clara e inquebrantable. «Usted me pide que traicione al hombre que me elevó del polvo, pero me pide algo peor. Me pide que cometa un acto de gran maldad». Hace una pausa y su voz baja, cargada con el peso de su convicción. «¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios». El nombre Dios Elohim resuena en la habitación silenciosa. Es un nombre que ella no conoce, una autoridad que no reconoce. José ha rechazado su oferta no por miedo a Potifar, sino por lealtad a un rey invisible. Ha elegido la integridad por encima de la supervivencia, la fidelidad por encima del favor. Esta negativa no es solo un rechazo a su cuerpo, es un rechazo a su poder y a su visión del mundo. Ella se queda atónita. Nadie, y menos un esclavo hebreo, le había hablado jamás de esa manera. La conmoción da paso a la humillación y la humillación a la furia, pero también a una obsesión intensificada. No vuelve a ser tan directa al principio, pero el asedio comienza. Hablaba ella a José día tras día. Ya no son solo miradas. Lo encuentra por accidente en los pasillos estrechos, rozando su cuerpo contra el de él. Lo llama a sus habitaciones privadas con pretextos absurdos sobre tapices o cuentas del hogar, solo para estar a solas con él. «José, eres tan sabio», le susurra.
tan fuerte. Un hombre como tú no debería ser un esclavo. Yo puedo cambiar eso. Solo di que sí. Él la evade. Perdóneme, señora, los siervos del establo me esperan. Señora, el comerciante de especias ha llegado. Su evasión la enfurece. Se vuelve más audaz, más desesperada. No seas tonto, hebreo. ¿Crees que tu Dios te salvará si te denuncio? ¿Crees que Potifar escuchará a un esclavo antes que a su esposa? Puedo destruirte con una palabra. La presión es constante, un tormento psicológico diario. José se ve obligado a planificar sus días solo para evitarla. La casa que él administraba con tanta autoridad se ha convertido en un campo de minas. La Escritura lo dice claramente, él no la escuchó ni para acostarse con ella, ni para estar cerca de ella. Evitaba incluso la proximidad física sabiendo que era una trampa. La cámara se centra en el rostro de la esposa de Potifar, observándolo desde un balcón mientras él dirige a los siervos en el patio. Su deseo se ha agriado. La lujuria frustrada se está pudriendo y convirtiéndose en veneno en un deseo de destrucción. Si no puede poseerlo, lo destruirá. La tentación ha fracasado. El rechazo de José ha firmado su sentencia. La venganza está a punto de desatarse. Capítulo 8. La falsa acusación. Llega un día de fiesta en Egipto. El sol de la tarde proyecta largas sombras sobre el patio de la casa de Potifar. Hay un aire de celebración en la ciudad, y la mayoría de los sirvientes varones están en el patio exterior o han sido enviados a recados. La casa principal está inusualmente silenciosa, casi vacía. La esposa de Potifar observa desde su ventana, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y veneno. Sabe que José, con su incansable sentido del deber, estaría adentro terminando sus cuentas. Esta es su oportunidad. El escenario está listo. José está de hecho en la sala de registros absorto en su trabajo. Revisa los inventarios, su mente enfocada en la tarea. No oye los pasos sigilosos de ella sobre las baldosas. Ella entra en la habitación. Esta vez no hay susurros seductores, no hay miradas furtivas. Sus ojos están encendidos con una determinación febril. Él levanta la vista sorprendido de encontrarla sola con él, una situación que él había evitado meticulosamente. «Mi señora, pensé que estaba en la fiesta». «La fiesta puede esperar», dice ella, su voz gutural. Se mueve hacia él bloqueando la única salida. «He sido paciente, José. He esperado. Te he ofrecido todo». «Señora, por favor». Él comienza a decir retrocediendo, pero choca contra la pared forrada de papiros. En un movimiento rápido y desesperado, ella se abalanza sobre él. No es una seducción, es un asalto. Lo agarra por la túnica, la prenda exterior de lino fino que marcaba su estatus de mayordomo. Sus uñas se clavan en la tela. «Acuéstate conmigo si sea su rostro a centímetros del de él». Ahora, José se encuentra en un dilema imposible. No puede empujarla con violencia. Ella es la esposa de su amo y eso sería un asalto. Pero no puede quedarse. Eso sería la sumisión a su pecado. El pánico y la resolución chocan en su interior. En una fracción de segundo toma la única decisión que le queda. Se retuerce violentamente, zafándose de la prenda. La tela se rasga bajo la fuerza de ella, y él se libera dejando su túnica en sus manos crispadas. Corre. Corre fuera de la habitación por el pasillo, saliendo al patio sin aliento, solo con su túnica interior humillado pero inocente. Huye de la tentación como si huyera del fuego. Ella se queda sola en la habitación jadeando no por el esfuerzo, sino por la furia de ser rechazada tan absolutamente. Su lujuria se transforma instantáneamente en un odio asesino. Mira la prenda en su mano. La prueba. Una prueba falsa, pero una prueba al fin. Aprieta la tela y grita. Es un grito agudo, penetrante, diseñado para convocar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Los sirvientes varones que estaban afuera en el patio entran corriendo alarmados. La encuentran allí con la ropa desordenada que ella misma se ha arreglado para parecer agredida y la túnica de José en la mano. «Mirad», grita su voz temblando con una furia calculada. «Mirad lo que ha hecho vuestro amo. Nos trajo a este hebreo», escupe la palabra hebreo como un insulto. «Nos lo trajo para que se burlara de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, para deshonrarme en mi propia casa.
Pero yo grité con todas mis fuerzas. Sostiene la túnica en alto como un trofeo sangriento. Y cuando oyó que yo alzaba la voz y gritaba, huyó. Huyó tan rápido que dejó su ropa en mis manos. Los sirvientes se miran entre ellos sus rostros, una mezcla de conmoción y miedo. Conocen a José, conocen su integridad, pero también conocen a su ama y ven la evidencia en su mano. No dicen nada. La palabra de ella es absoluta. Ella guarda la túnica. Espera alimentando su ira, ensayando su historia, hasta que el sol se pone y oye el sonido de los carros de guerra de su marido en el patio. Potifar entra cansado de un largo día en la corte. Mi señor, dice ella corriendo a su encuentro, sus ojos llenos de lágrimas fingidas. Sostiene la túnica desgarrada. Tu esclavo, el esclavo hebreo que tanto estimas. Potifar frunce el ceño, su mano va instintivamente a la empuñadura de su espada. ¿Qué ha pasado? Él vino a mí hoy cuando la casa estaba vacía, solloza ella, repitiendo su historia con detalles aún más vívidos. Vino a deshonrarme. Tuve que gritar para que me dejara, y cuando grité, huyó como un cobarde dejando esto atrás. La cámara se enfoca en el rostro de Potifar. Se endurece. La escritura dice que se encendió su furor. Es un hombre de honor militar, un esclavo, un extranjero que intenta deshonrar a su esposa. Es una afrenta intolerable a su casa, a su estatus, a su nombre. Quizás, en el fondo de su mente, conociendo a José y conociendo a su esposa, tuviera dudas. Pero las dudas no importan. La evidencia está ahí. La acusación ha sido hecha. Debe actuar. El honor exige una respuesta pública y severa. Guardias, ruge. José es traído ante él todavía con su túnica interior, su rostro pálido pero compuesto. Sabe lo que viene. Sabe que cualquier palabra que diga será inútil contra la mentira de ella y la prenda en su mano. Lleváoslo, ordena Potifar, su voz fría como el hielo. No lo mata, lo cual es quizás una señal de su duda persistente. La pena por tal crimen era la muerte. Pero el castigo sigue siendo terrible. Arrojadlo a la prisión, no a una prisión común. Arrojadlo a la cárcel del rey, ordena. El lugar donde se encerraba a los prisioneros de estado de Faraón. Un lugar del que nadie sale. Por segunda vez, José es despojado. Por segunda vez, una prenda es usada como evidencia falsa en su contra. Por segunda vez, cae. De mayordomo de la casa, la cúspide del poder de un siervo cae a la oscuridad de un calabozo egipcio. El pozo esta vez es más profundo, más oscuro, y las paredes no son de piedra seca, sino de la injusticia del hombre al que había servido con una fidelidad perfecta. Capítulo 9. El prisionero de confianza. La oscuridad es total, absoluta. El aire es denso y fétido, cargado con el olor a humedad, sudor rancio y desesperación humana. El sonido de las cadenas arrastrándose por el suelo de piedra y los gemidos ahogados de otros hombres son la única música en esta tumba. Esta es la cárcel del rey, un agujero subterráneo reservado para aquellos que habían ofendido al Estado, un lugar donde los hombres eran olvidados por el mundo de arriba. Cuando la pesada puerta de madera retumbó al cerrarse, la última brizna de luz desapareció. José estaba en el fondo, más bajo que el pozo seco de Dotán, porque ese pozo fue un acto de odio impulsivo. Esto era el resultado de una justicia pervertida, su servicio fiel, su integridad moral. Todo le había conducido a esto. La amargura tenía todo el derecho de echar raíces en su alma y destruirlo. Pero incluso en este lugar, en la opresiva oscuridad del calabozo, José no está solo. La escritura lo repite como un tambor constante bajo la melodía de su sufrimiento. Pero el Señor estaba con José. No es una luz cegadora del cielo. Es una fuerza interior. Pasan los días y en lugar de sucumbir a la autocompasión o maldecir a la mujer que lo traicionó, José mantiene su rutina. Trata a los otros prisioneros con una dignidad que ellos mismos habían olvidado. Ayuda a distribuir las escasas raciones de pan y agua sin favoritismos. Escucha las historias de los otros, su presencia es una extraña fuente de calma en medio del caos. No hay queja,
No hay maldición, solo un servicio constante y silencioso. El alcaide de la prisión. Un hombre endurecido por su oficio, un cínico que lo ha visto todo observa. Ha visto a nobles orgullosos desmoronarse y a asesinos endurecidos quebrarse en cuestión de días. Pero este hebreo es diferente. Hay una luz en él que la oscuridad no puede tocar. El alcaide ve la eficiencia, pero también ve la gracia. El Señor estaba con él, dice la Escritura, y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Un día, el alcaide llama a José. Hebreo dice sin rodeos: he visto cómo eres. Hay algo diferente en ti. Desde hoy no eres un prisionero más. Le entrega un juego de llaves de hierro, el símbolo de su nueva autoridad. Pongo a todos los demás prisioneros bajo tu cuidado. Todo lo que se haga aquí, tú serás el que lo haga. El alcaide, al igual que Potifar antes que él, deja de preocuparse. El jefe de la cárcel no supervisaba nada de lo que estaba en manos de José, porque el Señor estaba con él, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. El patrón se ha repetido. Desde el fondo más oscuro, José ha ascendido de nuevo. Por segunda vez, se convierte en mayordomo, esta vez de la desesperación. Es el administrador de los olvidados, el gerente de los quebrantados. Podría haber visto esto como una broma cruel del destino. En cambio, lo acepta como su asignación. No pierde el tiempo preguntando ¿por qué yo? Simplemente continúa sirviendo fiel en el palacio, fiel en el pozo y ahora fiel en la prisión. Su carácter es su destino y está a punto de llevarlo a una nueva prueba, una que le presentará por fin una llave para su liberación. Capítulo 10. El copero y el panadero. La vida en la prisión continúa con su monotonía gris, con José administrando la miseria con una fidelidad inquebrantable. Un día las puertas de hierro de la cárcel del rey se abren de nuevo, y dos hombres visiblemente en pánico y despojados de sus finas vestiduras de la corte son arrojados dentro. No son prisioneros comunes, son el jefe de coperos de Faraón y el jefe de panaderos de Faraón, dos de los siervos personales más cercanos al rey, que en un momento de ira real han caído en desgracia. El alcaide, como era de esperar, los pone inmediatamente bajo la supervisión de José. Hebreo, encárgate de ellos, le ordena. Y José les sirvió. Atendió a estos dos hombres acostumbrados al lujo, ahora reducidos al mismo nivel de desesperación que todos los demás. Pasa un tiempo. Una mañana, cuando José entra en su celda para llevarles su escasa ración, los encuentra en un estado de profunda agitación. No es la tristeza habitual de un prisionero. Es una confusión fresca, un miedo que les retuerce el rostro. José, en lugar de simplemente dejar la comida e irse, se detiene. Su propia experiencia con el dolor lo ha hecho sensible al de los demás. Se sienta cerca de ellos, su voz tranquila. ¿Por qué tenéis hoy mal aspecto? ¿Qué os perturba? Los dos hombres intercambian una mirada. Es el copero quien habla primero, su voz frustrada. Ambos hemos tenido un sueño esta noche. Cada uno un sueño diferente, y cada uno con su propio significado. Pero estamos aquí en este agujero olvidado. No hay nadie que nos los pueda interpretar. Una calma se asienta sobre José. Esta es una lengua que él entiende, pero no ve una oportunidad para sí mismo. Ve una oportunidad para su Dios. Los mira fijamente, y su voz es firme pero humilde. No os angustiéis, dice. ¿Acaso no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me los contéis. No dice yo puedo interpretar, dice Dios dará la respuesta. El copero, sintiendo una extraña oleada de esperanza ante la confianza de este joven administrador de la prisión, se anima por hablar. En mi sueño veía delante de mí una vid. En la vid había 3 sarmientos. Y fue como si brotara, echara su flor, y sus racimos maduraran uvas. Yo tenía la copa de Faraón en mi mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de mi señor. José escucha su rostro inmóvil procesando la visión. Luego asiente, la claridad de la revelación ilumina sus ojos. Esta es la interpretación, dice con seguridad.
Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón levantará tu cabeza y te restaurará a tu puesto. Volverás a poner la copa en la mano de Faraón, tal como solías hacer cuando eras su copero. El rostro del copero se inunda de un alivio indescriptible. Sería restaurado, pero antes de que el copero pueda celebrar, José se inclina hacia él, su voz baja y urgente, revelando por primera vez el peso de su propia situación. Solo te pido esto, suplica. Cuando te vaya bien, cuando estés de nuevo en la presencia de Faraón, te ruego que tengas misericordia de mí. Acuérdate de mí. Habla de mi caso a Faraón y sácame de esta casa. Porque la verdad es que fui secuestrado, robado de la tierra de los hebreos. Y aquí no he hecho absolutamente nada para merecer estar en este calabozo. Sí, por supuesto, promete el copero eufórico. Me acordaré. Al ver la interpretación favorable, el jefe de panaderos se apresura a contar el suyo, esperando un resultado similar. Yo también soñé, dice. Tenía 3 canastas blancas sobre mi cabeza. En la canasta más alta había toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Pero las aves venían del cielo y se comían los manjares de la canasta que estaba sobre mi cabeza. José lo mira y esta vez su rostro se ensombrece. El dolor de la verdad que debe entregar es evidente en sus ojos. Odia ser el portador de esta noticia. Esta, dice suavemente, es la interpretación. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón también levantará tu cabeza. José hace una pausa y su mirada se llena de compasión. Pero la levantará de sobre ti, te hará colgar en un árbol. Y las aves vendrán y comerán tu carne de sobre ti. Capítulo 11. Olvidado. 3 días. José cuenta cada hora. La tensión en la prisión es palpable. Sabe que el destino de 2 hombres y posiblemente el suyo propio se decide hoy. El tercer día es el cumpleaños de Faraón. Un gran banquete, una amnistía, un día de juicios. En el palacio, la escena es de un esplendor caótico. Faraón, sentado en su trono, preside un gran festín. Como parte de las celebraciones, revisa los casos de su casa. Traed al copero y al panadero, ordena. La escena se intercala. El jefe de panaderos es sacado de la prisión, no para ser limpiado, sino para ser llevado a la horca. Tal como José había profetizado, su cabeza es levantada de sobre él, y las aves del Nilo no tardan en encontrar su cuerpo. Al mismo tiempo, el jefe de coperos es sacado bruscamente. Lo bañan, lo afeitan, le devuelven sus lujosas vestiduras de lino. Temblando es llevado ante Faraón. Con manos temblorosas pero firmes, prepara la copa y se la presenta al rey. ¿Faraón la acepta? El copero ha sido restaurado, ha vuelto a la vida, al poder, al favor. Todo es exactamente como el joven hebreo en el calabozo había dicho. De vuelta en la oscuridad de la cárcel del rey, la noticia llega rápidamente. Los guardias hablan. Los prisioneros susurran. El panadero ha sido ejecutado. El copero ha sido restaurado. José se sienta en su catre de piedra con el corazón latiendo con fuerza. Lo logró. Dios le dio la interpretación correcta. El copero está libre. Está de vuelta al lado de Faraón. Ahora solo tiene que esperar. Espera que los guardias vengan por él. Espera oír su nombre. Espera que la puerta de hierro se abra por última vez, esta vez para liberarlo. El sol se pone. La ración de la noche es distribuida. José supervisa, pero sus oídos están atentos a cada paso en el pasillo. La noche cae. La prisión se sume en su silencio habitual. Nadie viene. Se acordará mañana, se dice José a sí mismo. Está celebrando. Mañana hablará con Faraón. Pero pasa el día siguiente. Y el siguiente. Pasa una semana. José continúa con sus deberes, su rostro una máscara de calma, pero sus ojos vuelven constantemente a la puerta. Pasa un mes. La temporada de la inundación del Nilo llega y se va. La esperanza que había florecido en su corazón comienza a marchitarse, a convertirse en un dolor sordo y familiar. El copero, inmerso de nuevo en el lujo y la política del palacio, el terror de la prisión, se desvanece como una pesadilla distante. Está ocupado, está agradecido, está vivo.
y en su alivio y su comodidad, la Escritura lo dice con una finalidad brutal. No se acordó de José, sino que lo olvidó. Esta quizás fue la prueba más dura de todas. No fue el odio de sus hermanos. Eso fue una traición nacida de la envidia. No fue la mentira de la esposa de Potifar. Eso fue la venganza de una mujer despreciada. No fue la sentencia de Potifar. Eso fue una injusticia nacida del orgullo herido. Esto fue diferente. Esto fue el fracaso de la gratitud humana. Fue el silencio de la única persona a la que había ayudado, la única persona que tenía el poder de salvarlo. Pasa un año. José sigue administrando la prisión. Celebra su cumpleaños en la oscuridad solo. Luego pasa otro año. 2 años completos. 240 meses de silencio. La esperanza se ha convertido en una cicatriz. Está atrapado, olvidado por el hombre. Este es el Nadir, la noche más oscura del alma. José está ahora al borde de los 30 años. 13 años de su vida han sido robados. 13 años de esclavitud e injusticia. La amargura tiene todo el derecho de consumirlo. Podría haberse rendido. Podría haber maldecido al copero. Podría haber maldecido a su Dios. Pero en el silencio y la oscuridad contra toda esperanza y toda razón, José se aferra a la única cosa que le queda a su carácter. Sigue siendo fiel en la prisión olvidada. No sabe que su mayor prueba de fe es el preludio directo de su mayor exaltación. No sabe que mientras él espera en la oscuridad olvidado por el hombre Dios, está actuando preparando el escenario en la mente del hombre más poderoso del mundo. Capítulo 12. El sueño del faraón. Pasan los 2 años de silencio. En el calabozo, José sigue con su rutina, su alma forjada en la paciencia del olvido. Pero en el palacio real, en la cámara más segura de Egipto, Dios comienza a actuar. Una noche Faraón, el rey de Egipto, se despierta sobresaltado con el corazón golpeando su pecho. Se sienta en su cama de oro cubierto de un sudor frío. Acaba de tener un sueño, una visión tan vívida y tan inquietante que ha sacudido al Dios viviente hasta sus cimientos. Había estado de pie junto al gran Nilo. Vio 7 vacas hermosas y gordas que subían del río y pastaban en el prado. Pero entonces, detrás de ellas, subieron otras 7 vacas de aspecto horrible, esqueléticas tan feas que nunca había visto nada igual en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron a las 7 vacas gordas y hermosas. Pero lo más extraño fue que después de comerlas, seguían pareciendo tan flacas y horribles como al principio. Se despertó. Inquieto, volvió a dormirse solo para caer en otra visión. Vio 7 espigas de grano llenas y doradas que crecían en una sola caña. Y he aquí 7 espigas más brotaron después de ellas, menudas secas y marchitadas por el viento abrasador del desierto. Y las 7 espigas menudas devoraron a las 7 espigas hermosas y llenas. Faraón se despertó de nuevo y esta vez el sol estaba saliendo. Pero su espíritu estaba turbado. Esto no era un sueño ordinario, era un mensaje, un presagio divino, y su significado se le escapaba dejándolo con un terror helado. La ansiedad del rey se convierte en la ansiedad del reino. El gran salón de audiencias se llena no con los sonidos de la música de la corte, sino con un silencio tenso. Faraón pálido y con ojos inyectados en sangre por la falta de sueño está en su trono. Traedme a los magos, ruge. Traed a todos los sabios de Egipto, a los sacerdotes lectores, a los intérpretes de señales. Vienen en tropel los hombres más educados y místicos del imperio. Vienen con sus túnicas ceremoniales, sus amuletos de hueso y sus rollos de papiro que contienen la sabiduría de generaciones. Faraón les cuenta los sueños, su voz retumbando en el salón, cada palabra cargada de urgencia. ¿Qué significa esto? Los magos se miran unos a otros. Murmuran entre ellos. Trazan jeroglíficos en tablillas de cera. Consultan sus libros de sueños. Pero el significado se les escapa. Ofrecen conjeturas débiles. Quizás una enfermedad del ganado divino. Tal vez una advertencia sobre las cosechas en el Nomo occidental. ¡Necios!, grita Faraón golpeando el brazo de su trono. No sabéis nada.
Ninguno de vosotros puede decirme lo que esto significa. Un pánico palpable se extiende por la corte. Si los dioses le hablan a Faraón y los sabios de Egipto no pueden entender, ¿qué esperanza hay para la tierra? En medio de este tenso silencio, una voz se alza temblando. Es el jefe de coperos. Ha estado de pie junto al trono de Faraón durante 2 años seguro y restaurado, disfrutando de su posición. Y de repente, como un rayo, el recuerdo lo golpea. La prisión, los sueños. El joven hebreo cae de rodillas ante Faraón, su rostro pálido de miedo. Mi señor Faraón, dice su voz apenas un susurro. Hoy me acuerdo de mis faltas. Faraón lo mira con furia. ¿Qué quieres decir? Cuando Faraón se enfureció con sus siervos, dice el copero las palabras saliendo de él en un torrente, me puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de panaderos. Y una noche, ambos tuvimos un sueño cada uno con su propio significado. Había allí con nosotros, continúa un joven, un esclavo, un hebreo siervo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños. El copero levanta la vista, sus ojos se encuentran con los del rey, y él nos los interpretó. A cada uno de nosotros nos dio la interpretación correcta, y tal como él nos interpretó así, sucedió. Faraón me restauró a mi puesto y al otro lo hizo colgar. Un silencio total cae sobre el salón. Faraón se inclina hacia adelante en su trono, la primera chispa de esperanza en sus ojos. Un hombre que lo hizo bien. Un hombre olvidado en un calabozo. El tiempo se ha cumplido. Enviad por él, ordena Faraón, su voz resonando con una autoridad renovada. Traed a ese hombre ante mí, rápido. Capítulo 13 del prisionero al visir. La orden resuena desde el trono y desciende como un rayo hasta las profundidades de la cárcel del rey. Los guardias golpean la puerta de la celda de José, un sonido violento que rompe la monotonía de años. El hebreo, el Faraón te llama. José es sacado a rastras de la oscuridad en la que ha vivido durante tanto tiempo. La luz del sol hiere sus ojos tan brillantes que debe cubrirlos. Está sucio su cabello largo y enmarañado, su barba crecida durante años de prisión, su ropa la áspera tela de un convicto. Moveos, gritan los guardias. No hay tiempo para explicaciones. Lo llevan apresuradamente a unos baños. Con brusquedad lo afeitan, le cortan el cabello al estilo egipcio, lo lavan y le entregan ropas limpias de lino, sencillas pero presentables. En un torbellino de confusión, antes de que pueda comprender lo que está sucediendo, es empujado a través de puertas doradas y se encuentra en el gran salón de audiencias. Parpadea desorientado por el esplendor, el oro, las columnas pintadas y el trono al final del salón. Sobre él se sienta el hombre más poderoso del mundo, Faraón, un dios viviente que lo mira con una intensidad desesperada. El silencio en el salón es absoluto. José avanza, su corazón golpeando contra sus costillas, y se inclina profundamente ante el rey. Levántate, dice Faraón, su voz retumbando. Su mirada atraviesa a José. He sido informado, dice el rey, su voz tensa por la ansiedad. He oído decir de ti que en cuanto oyes un sueño puedes interpretarlo. José está de pie ante el trono. Ha pasado 13 años como esclavo y prisionero. Su vida pende de un hilo. Este es el momento de impresionar, de vender su habilidad de negociar su libertad. Podría decir, sí soy el mejor intérprete de Egipto. Podría atribuirse el mérito. En lugar de eso, en un acto de asombrosa humildad y audacia espiritual, mira al Dios rey de Egipto a los ojos y niega tener el poder. Eso no está en mí, dice José, su voz tranquila y firme resonando en el salón silencioso. No soy yo. Será Dios Elohim, quien dará a Faraón una respuesta de paz. Por segunda vez en un momento de crisis suprema, José desvía la gloria de sí mismo hacia su Dios invisible. Faraón, acostumbrado a los halagos serviles y las jactancias de sus magos, se sorprende por esta respuesta. Este hombre no teme. Faraón, ahora convencido de que este es un hombre diferente, relata apresuradamente sus sueños: las 7 vacas gordas devoradas por las flacas,
las 7 espigas llenas, devoradas por las marchitas. Se lo conté a mis magos, concluye, y no hay nadie que me lo pueda interpretar. José escucha atentamente, y mientras el rey habla, la revelación divina desciende sobre él clara y completa. Cuando Faraón termina, José habla sin dudar. El sueño de Faraón es uno solo, declara. Dios ha mostrado a Faraón lo que está a punto de hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno, y las 7 vacas flacas y las 7 espigas menudas son 7 años de hambre. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. José pasa de la interpretación a la profecía. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos se levantarán 7 años de hambre. Y el hambre será tan grave que consumirá la tierra, y toda la abundancia será olvidada. Y el hecho de que el sueño se repitiera 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. La corte entera contiene la respiración. La claridad de la interpretación es aterradora. Pero José no ha terminado. El Espíritu de Dios que está sobre él no solo le da la visión del problema, le da la solución. Pasa de profeta a estadista en un instante. Por tanto, continúa José ahora dirigiéndose al rey con una autoridad sorprendente. Provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Nombre Faraón gobernadores sobre el país, y que recojan la 5ª parte de la cosecha de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que junten todo el alimento de estos buenos años, y almacenen el grano bajo la mano de Faraón, y que ese alimento sea una reserva para la tierra para los 7 años de hambre. Así la tierra no perecerá. Un plan de acción, detallado logístico brillante. Silencio. Faraón mira a José asombrado. Luego mira a sus propios consejeros, a sus magos, ahora avergonzados, a sus visires. Están todos mudos. La sabiduría de este esclavo hebreo es autoevidente, es divina. El rey se vuelve hacia sus siervos. ¿Podemos encontrar acaso a un hombre como este? Pregunta al salón en quien esté el Espíritu de Dios. Nadie responde. La elección es obvia. Faraón mira a José, el prisionero olvidado. Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, declara Faraón, su voz resonando con decisión, no hay nadie tan entendido ni tan sabio como tú. Faraón se pone de pie. En un movimiento que deja a toda la corte boquiabierta, se quita el anillo de sello real de su propio dedo. El anillo que se usa para firmar leyes, para mover ejércitos, el símbolo de la autoridad absoluta del rey. Toma la mano de José, la mano callosa de un esclavo y prisionero, y desliza el anillo en su dedo. Tú estarás sobre mi casa, proclama Faraón, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Los ayudantes se apresuran. Le quitan a José sus ropas sencillas y lo visten con vestiduras de lino fino, blanco y puro, su tercera túnica, un manto de autoridad real. Colocan una pesada cadena de oro alrededor de su cuello. «Mirad», grita Faraón al salón, «yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto». Lo llevan afuera. José, de 30 años, parpadea bajo el sol, ya no como un prisionero, sino como el visir, el segundo hombre más poderoso del mundo. 13 años. 13 años desde el pozo, desde el mercado de esclavos, desde la celda. De las profundidades del olvido al pináculo del poder, todo en el espacio de una sola mañana. La prueba había terminado. El ascenso estaba completo. Capítulo 14. 7 años de abundancia. José tenía 30 años cuando Faraón lo elevó al poder. En el momento en que el anillo real fue puesto en su dedo, no hubo descanso. Dejó el lujo del palacio y se embarcó en una misión que definiría el futuro del imperio. En un carro de guerra que denotaba su autoridad, recorrió cada rincón de la tierra de Egipto. Su energía era incansable, su visión absoluta. Durante 7 años la tierra respondió a la promesa de Dios con una generosidad sobrenatural. El Nilo se desbordaba en sus riberas, dejando tras de sí un limo rico y oscuro.
y los campos producían cosechas tan vastas que desafiaban la imaginación. Bajo la dirección precisa de José, se erigieron graneros colosales en cada ciudad. No eran simples almacenes, sino monumentos a la previsión construidos con la misma escala y permanencia que las tumbas de los reyes. Implementó el impuesto nacional del 20% y el grano comenzó a fluir hacia los almacenes del Estado. Al principio, los escribas intentaron llevar la cuenta registrando cada medida en sus tablillas de arcilla, pero pronto se rindieron. El grano se acumulaba como el polvo, como las estrellas, como la arena incontable de la orilla del mar. José, el administrador que había sido fiel en la casa de Potifar y en la oscuridad de la prisión, ahora administraba la supervivencia del mundo conocido, y lo hacía con la misma integridad infalible. Faraón, para sellar el lugar de José en la sociedad egipcia, le dio una esposa de alto rango a Asenat, la hija de Potifera, el sumo sacerdote de On, el corazón, del culto al sol. Y en esta tierra extraña, la tierra que lo había visto como esclavo y prisionero, Dios le dio a José un nuevo comienzo, una nueva familia. Antes de que los años de abundancia terminaran, Asenat le dio un hijo. José lo sostuvo mirando el rostro de este nuevo ser, que era sangre de su sangre, pero nacido en la libertad del palacio. Sintió un nudo de dolor de 13 años deshacerse en su pecho. Llamó el nombre del niño Manasés, que significa el que hace olvidar, y le dijo a su esposa: «Es porque Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre». No era el olvido de la memoria, sino la sanidad de la herida. El dolor de la traición ya no tenía poder sobre él. Poco después nació un segundo hijo. José lo llamó Efraín, que significa doblemente fructífero, y dijo con una gratitud que había sobrevivido al pozo y a la celda: «Es porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción». Sus hijos eran la prueba viviente de que su vida no se definía por sus cicatrices, sino por la gracia de Dios. Había encontrado una medida de paz no en Canaán, sino en la misma tierra de su exilio. Y entonces, tan abruptamente como habían comenzado los 7 años de abundancia, terminaron. El Nilo no subió. El cielo se volvió de bronce y el viento del desierto quemó los campos. El hambre comenzó. No fue una escasez, fue un estrangulamiento. La hambruna se apoderó de Egipto con una severidad aterradora. Los almacenes privados se vaciaron. El pueblo clamaba a Faraón pidiendo pan, y Faraón, seguro en la sabiduría de su visir, le dijo a toda la tierra: «Id a José. Haced lo que él os diga». José abrió las puertas de los graneros del estado. El grano, como la arena del mar, comenzó a fluir esta vez, salvando las vidas de la nación. Pero el hambre no respetó fronteras. Fue un cataclismo que se extendió por toda la región. Y lo más importante, el hambre apretó sus garras en la distante tierra de Canaán. Llegó a la tienda de un anciano llamado Jacob, que todavía lloraba por su hijo perdido, sin saber que el destino lo obligaría a enviar a su tú y a sus otros hijos al único lugar del mundo donde había pan, y al único hombre que podría salvarlos. El escenario estaba listo. Capítulo 15. El primer encuentro. El hambre en Canaán era una bestia implacable. Los campos estaban muertos, el ganado moría, y el polvo cubría todo. En su tienda en Hebrón, Jacob, ahora un hombre frágil y anciano, vio que sus reservas se agotaban. «He oído que hay grano en Egipto», les dijo a sus hijos su voz áspera por la preocupación. «¿Por qué os estáis ahí mirando el uno al otro? Bajad a Egipto y compradnos grano para que podamos vivir y no morir». Así los 10 hijos de Jacob emprendieron el largo viaje. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Todos los arquitectos de la tragedia de José, ahora obligados por el hambre a buscar ayuda. El único que se quedó fue Benjamín, el hijo menor, el único otro hijo de la amada Raquel. Jacob no lo dejó ir. «No sea que le acontezca algún desastre», dijo su corazón todavía marcado por el miedo a la pérdida. José se había ido. No podía arriesgarse a perder a Benjamín también. Después de un arduo viaje, los 10 hermanos llegaron a Avaris. Se unieron a la interminable fila de extranjeros hambrientos
hititas, amorreos, cananeos, todos esperando una audiencia con el hombre que controlaba el pan del mundo. Finalmente llegó su turno. Fueron conducidos al gran salón de audiencias. Allí, sentado en un estrado elevado, vestido con el lino más fino y luciendo el pesado collar de oro de su cargo, estaba el visir de Egipto, Safenat Panea. No vieron a un hermano. Vieron a un príncipe egipcio de rostro severo, afeitado poderoso, un abismo de cultura y poder que los separaba. Inmediatamente hicieron lo que se requería, se postraron ante él, con el rostro en el polvo, sus frentes tocando el frío mármol. 10 hermanos inclinándose ante el 11. José los miró desde su asiento de autoridad. Su corazón dio un vuelco tan violento que temió que se le saliera del pecho. Los reconoció al instante. A pesar de los 22 años, de las barbas más pobladas, de las arrugas de preocupación. Eran ellos. Eran los rostros que había visto por última vez mirándolo con odio en Dotán. Sintió el fantasma del pozo a su alrededor. Y entonces, como un trueno, el recuerdo de sus sueños de juventud volvió a él las gavillas. Las 11 gavillas, inclinándose ante la suya. Estaba sucediendo, justo ahora. El aliento se le atascó en la garganta. Se recompuso su rostro una máscara de fría indiferencia egipcia. Se dirigió a su intérprete, aunque entendía perfectamente cada palabra de su lengua materna. ¿De dónde venís?, preguntó su voz, sonando dura y extraña a través del traductor. De la tierra de Canaán, respondió Judá, su voz temblorosa, sin atreverse a levantar la vista. Para comprar alimento. José se inclinó hacia adelante. El poder estaba ahora de su lado. El destino le había entregado a sus torturadores. La venganza sería fácil. Pero en su corazón se agitaba algo más profundo que la venganza, una pregunta. ¿Eran estos los mismos hombres que lo habían arrojado a un pozo? ¿O el tiempo y el sufrimiento los habían cambiado? Comenzó la prueba. «Sois espías», espetó. El intérprete tradujo, y la acusación cayó sobre los hermanos como un latigazo. El pánico se apoderó de ellos. «Habéis venido a ver las debilidades de la tierra». «No, mi señor», gritó Rubén, levantando la cabeza, por primera vez sus ojos llenos de terror. «Tus siervos nunca fueron espías. Somos hombres honrados. Hemos venido simplemente a comprar comida. Todos somos hijos de un mismo varón». «Mentiras», rugió José. «Somos 12 hermanos», se apresuró a decir Judá, tratando de explicar su voz desesperada. «Hijos de nuestro padre en Canaán. Pero uno ya no existe». José sintió un pinchazo al oír esas palabras. «Uno ya no existe». Y el menor continuó. «Judá se ha quedado hoy con nuestro padre porque mi padre lo ama». La mención de su hermano menor Benjamín, el único otro hijo de su madre Raquel, golpeó a José. ¿Y si le habían hecho a Benjamín lo que le hicieron a él? ¿Estaba vivo? ¿Lo habían vendido también? La prueba tenía que intensificarse. «Por la vida de Faraón, que no saldréis de aquí a menos que traigáis a vuestro hermano menor», declaró José. «Así probaré si decís la verdad. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano. Los demás quedaréis en prisión». Ordenó a los guardias que los arrestaran. Durante 3 días los mantuvo a todos en la cárcel, dándoles una pequeña muestra del terror y la desesperación que él había conocido durante años. Al tercer día los hizo traer de nuevo. Modificó su sentencia. «Haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios», dijo. «Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos se quede aquí atado en la prisión. Los demás id. Llevad el grano para el hambre de vuestras casas, pero debéis traerme a vuestro hermano menor, o si no moriréis». Agarraron a Simeón. Simeón, el segundo mayor, conocido por su temperamento violento, el que probablemente había sido el más entusiasta en arrojarlo al pozo. Lo ataron con cuerdas delante de sus hermanos mientras él luchaba y maldecía. José dio la espalda mientras sus hombres se llevaban a Simeón a la mazmorra. Luego, en secreto, dio otra orden a su mayordomo personal: «Llena sus sacos de grano tanto como puedan llevar. Pero toma el dinero que pagaron y devuélvelo. Pon el dinero de cada hombre de nuevo en la boca de su saco».
Mientras esperaban que sus sacos fueran cargados, el pánico y la culpa finalmente rompieron las defensas de los hermanos. No sabían que el visir egipcio, que los observaba fríamente desde su silla, entendía cada palabra que susurraban entre ellos en hebreo. Rubén se volvió hacia Leví, su rostro pálido de angustia. «Os lo dije, Siseo. Os dije que no pecaráis contra el muchacho, pero no me quisisteis escuchar». Simeón, antes de ser apresado, o Leví gruñó: «¿Qué es esto que Dios nos ha hecho?». Y entonces Judá, con la voz quebrada por una culpa de 2 décadas, dijo las palabras que detuvieron el corazón de José: «Verdaderamente somos culpables. Culpables concerniente a nuestro hermano José. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba por su vida desde el fondo de ese pozo, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros toda esta angustia». Al oír esta confesión, este primer destello de remordimiento, José no pudo soportarlo. Se giró bruscamente, alejándose de ellos para que no vieran la convulsión de su pecho. Se retiró a una cámara privada y lloró. Lloró por el muchacho que fue por los años perdidos y por la terrible ironía de que sus hermanos finalmente sintieran el peso de su pecado justo frente a él. Capítulo 16. El corazón roto de Jacob. Los 9 hermanos regresaron a Canaán. El viaje de vuelta fue un tormento de miedo y culpa. El grano que llevaban sobre sus asnos era una bendición, pero el dinero que habían encontrado en sus sacos era una maldición inexplicable. ¿Era una trampa del señor egipcio? ¿Una prueba de Dios? ¿Cómo le explicarían a su padre que habían comprado grano pero habían perdido a Simeón? Entraron al campamento de Jacob y descargaron sus provisiones. Le relataron todo al anciano patriarca, la dureza del señor de Egipto, la acusación de espionaje, la prisión de 3 días y la demanda final de que llevaran a Benjamín para probar que eran hombres honrados. Y mientras vaciaban sus sacos uno por uno, cada hombre encontró su bolsa de dinero intacta. Un terror supersticioso se apoderó de ellos. Jacob los miró, su rostro pálido y demacrado por el hambre y el miedo, y el dique de su dolor de décadas finalmente se rompió. «Me habéis privado de mis hijos», gritó su voz quebrada por la angustia. Se rasgó la ropa, el mismo gesto de dolor que había hecho 22 años antes. José ya no existe. Simeón ya no existe. Y ahora queréis llevaros a Benjamín. Todas estas cosas han venido contra mí. Rubén, el primogénito, en un intento torpe de tomar el control, dio un paso adelante. «Padre, puedes matar a mis 2 hijos si no te traigo a Benjamín de vuelta. Entrégamelo a mí y yo lo devolveré». Jacob lo miró con desdén. La oferta era hueca, impulsiva y absurda. «Matar a tus hijos. ¿Qué consuelo sería ese para mí?». El patriarca sacudió la cabeza. Su decisión fue final, tallada en piedra por el miedo. «Mi hijo no descenderá con vosotros. Su hermano José está muerto y solo él me queda de Raquel. Si algún desastre le acontece en el camino por el que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol». Pero el hambre no negocia. El grano que trajeron de Egipto se consumió rápidamente. Las raciones disminuyeron y el espectro de la inanición volvió a cernirse sobre el campamento. Los niños lloraban de hambre. Jacob, atrapado entre su amor protector y la cruda realidad, finalmente se volvió hacia sus hijos, su voz apenas un suso. «Volved», dijo, «compradnos un poco más de alimento». Fue entonces cuando Judá dio un paso al frente. No Rubén, el primogénito irresponsable. Judá, el hombre cuya sugerencia había enviado a José a la esclavitud. Pero este era un Judá diferente. Los años de culpa lo habían transformado. Su voz era tranquila, firme y llena del peso de una nueva responsabilidad. «Padre», dijo, su mirada fija en la de Jacob. «Aquel hombre nos advirtió solemnemente: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no iremos». Jacob gimió. «¿Por qué me hicisteis tanto mal al decirle a ese hombre que teníais otro hermano?». Judá no retrocedió ante la acusación. Asumió la responsabilidad. «El hombre nos preguntó específicamente sobre nuestra familia. ¿Cómo íbamos a saber que diría: traed a vuestro hermano?».
se acercó más a su padre, su voz bajó, convirtiéndose en un juramento solemne. Yo me haré responsable por él. Envíalo conmigo y nos levantaremos e iremos para que podamos vivir. De mi mano lo requerirás. Si no te lo traigo de vuelta, si no lo pongo sano y salvo delante de ti, entonces cargaré con la culpa ante ti, Padre, para siempre. Hubo un largo silencio. Jacob miró el rostro de Judá. No vio la arrogancia del pasado, sino la determinación de un hombre que estaba ofreciendo su propia vida como garantía. El hombre que una vez vendió a un hermano por 20 piezas de plata, ahora estaba dispuesto a convertirse en esclavo para siempre por el bien del otro. El hambre era insoportable, pero fue el cambio visible en Judá lo que finalmente quebró la resistencia de Jacob. El corazón roto del patriarca cedió. Capítulo 17. El banquete y la copa de plata. El regreso a Egipto fue un viaje cargado de pavor. Los hermanos, ahora con Benjamín a su cuidado, fueron conducidos por los guardias de la corte no al tribunal de grano, sino directamente a la casa privada del visir. El terror los invadió. Pensaron que esto era una trampa, que el visir los iba a esclavizar por el dinero que habían encontrado en sus sacos la primera vez. Se apresuraron a explicarle al mayordomo de José sobre el dinero devuelto, pero el mayordomo los calmó y para su asombro les trajo a Simeón sano y salvo. Cuando José llegó a casa al mediodía, se postraron ante él ofreciéndole los regalos que habían traído de Canaán: bálsamo, miel, especias y nueces. José los saludó con su habitual semblante severo. ¿Está bien vuestro padre anciano del cual hablasteis? ¿Vive todavía? Tu siervo nuestro padre está bien, todavía vive, respondieron inclinándose de nuevo. Entonces, José levantó los ojos y su mirada se posó en Benjamín, su hermano de sangre, el hijo de su misma madre Raquel, un muchacho al que no había visto desde que era un niño pequeño. Su semblante, la forma de sus ojos, era como ver el rostro de su madre. La máscara de visir se resquebrajó. Su voz se volvió gruesa. ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Se dirigió a Benjamín, su voz suavizándose. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Fue demasiado. La emoción que había mantenido a raya durante 22 años lo inundó. Se dio la vuelta abruptamente. No podía dejar que lo vieran. Corrió a sus aposentos privados, cerró la puerta y se apoyó contra ella jadeando. Allí, en la soledad de su habitación, el hombre más poderoso de Egipto lloró amargamente. Lloró por el hermano que nunca conoció, por la madre que ambos perdieron y por el dolor de la prueba que aún tenía que ejecutar. Después de unos momentos, se lavó la cara, recompuso su semblante de acero y volvió al salón. «Servid la comida», ordenó. El banquete fue un ejercicio de tensión. José se sentó en una mesa separada como dictaba su rango. Los egipcios presentes se sentaron en otra y los hermanos hebreos en una tercera. Pero cuando el mayordomo comenzó a sentar a los hermanos estos, se miraron con creciente asombro y miedo. El mayordomo los estaba sentando en un orden perfecto: Rubén, el primogénito, luego Simeón, Leví, Judá, y así sucesivamente hasta el más joven Benjamín. ¿Cómo podía este egipcio saber su orden de nacimiento? Este hombre debía ser un adivino. Entonces comenzó la prueba de los celos. José envió platos de comida de su propia mesa a la de ellos, un gesto de honor. Pero a Benjamín le envió una porción 5 veces más grande que la de cualquiera de los otros. Era una repetición deliberada del favoritismo de la túnica de colores. José los observó atentamente desde su mesa. Lo mirarían con odio. Murmurarían contra el favorito. Para su sorpresa, no lo hicieron. El miedo y la gratitud de la situación parecían haber superado sus antiguos celos. Bebieron y se alegraron con él, aliviados de estar bajo su favor. Pero la prueba no había terminado. Era hora de la trampa final, la más cruel de todas. A la mañana siguiente, mientras los hermanos cargaban alegremente sus asnos listos para un viaje triunfal a casa con comida y con Simeón, José llamó a su mayordomo en secreto. «Llena los sacos de estos hombres con todo el grano que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su saco», ordenó.
y mi copa de plata la que uso para adivinar. Ponla en la boca del saco del más joven Benjamín, junto con el dinero de su grano. Los hermanos apenas habían salido de las puertas de la ciudad, sus corazones ligeros cuando oyeron el sonido de un carro y guardias galopando tras ellos. El mayordomo de José los alcanzó su rostro lívido de ira. «Os habéis detenido. ¿Por qué habéis pagado mal por bien? Habéis robado la copa de plata de mi señor». Los hermanos quedaron horrorizados. «Nunca haríamos tal cosa. Somos hombres honrados. Registradnos aquel con quien se encuentre la copa que muera, y el resto de nosotros seremos esclavos de tu señor». El mayordomo comenzó la búsqueda. Abrió el saco de Rubén. Nada. El de Simeón. Nada. Leví, Judá. Uno por uno la tensión aumentaba. La inocencia de ellos era segura. Finalmente llegó al saco de Benjamín, metió la mano y sacó la ornamentada copa de plata del visir. El sonido fue unánime, el de la tela rasgándose. En un eco perfecto del dolor de su padre años atrás, los 10 hermanos rasgaron sus propias vestiduras en señal de desesperación. No huyeron, no abandonaron a Benjamín. Volvieron a cargar sus asnos y como un solo hombre regresaron a la ciudad para enfrentar al visir. Fueron arrojados al suelo ante José, quien los esperaba, su rostro como una piedra. «¿Qué es esto que habéis hecho? ¿Qué podemos decir, mi señor?», susurró Judá, su voz rota. «Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Henos aquí, somos tus esclavos, todos nosotros y también aquel en cuyo poder se halló la copa». José levantó una mano deteniéndolo. Aquí estaba el golpe final. «Lejos sea de mí hacer eso», dijo su voz fría y cortante. «El hombre en cuyo poder se halló la copa, él será mi esclavo». Miró a los otros 10. «En cuanto a vosotros, idos, volved en paz a vuestro padre». Les estaba ofreciendo la misma elección que tuvieron en Dotán, salvarse a sí mismos y sacrificar al hijo amado de Raquel. La prueba estaba completa. La trampa estaba cerrada. Capítulo 18. La súplica de Judá. La sentencia de José cayó como una piedra en un pozo profundo y silencioso. El hombre en cuyo poder se halló la copa, él será mi esclavo. En cuanto a vosotros, volved en paz a vuestro padre. Era la misma elección de Dotán presentada de una forma nueva y más cruel. «Salvaos vosotros mismos, abandonad al hijo amado de Raquel». Los hermanos cayeron al suelo como un solo hombre, el terror absoluto robándoles el aliento. Esta era la justicia de Dios. Estaban atrapados. Volver sin Benjamín era una sentencia de muerte para su padre y una vida de infierno para ellos. Mientras los demás se quedaban paralizados, ahogados por el destino que ellos mismos habían forjado hacía 22 años, un hombre se movió. Judá, el mismo Judá que había propuesto la venta, el mismo Judá que había sostenido la túnica ensangrentada frente a su padre. Se separó del grupo aterrorizado y avanzó acercándose peligrosamente al trono del visir. Los guardias tensaron sus lanzas, pero José hizo un gesto casi imperceptible para que lo dejaran hablar. Judá se postró, pero luego se levantó sobre sus rodillas, su rostro pálido pero encendido por una determinación desesperada. «Oh, mi señor», comenzó su voz ronca y temblorosa, pero ganando fuerza con cada palabra. «Te ruego, permite que tu siervo hable una palabra a oídos de mi señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres en verdad como el mismo faraón». Judá comenzó a relatar toda la historia, su voz llenando el salón silencioso. No era una defensa legal, era un testimonio del corazón. «Mi señor preguntó a sus siervos la primera vez, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos, tenemos un padre anciano y un muchacho pequeño, el hijo de su vejez, que le nació el último. Su hermano está muerto, y solo él quedó de su madre y su padre lo ama». Hizo una pausa tragando saliva, reviviendo el dolor de esa conversación. «Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo para que yo ponga mis ojos sobre él. Y te dijimos que el muchacho no podía dejar a su padre porque si lo dejaba su padre moriría. Pero tú respondiste, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro.
La cámara se cierra sobre el rostro de Judá, las lágrimas surcando el polvo en sus mejillas. Así que volvimos, le contamos a nuestro padre tus palabras. Y cuando el hambre apretó y él nos pidió volver, le dijimos que no podíamos sin el muchacho. Y nuestro padre nos dijo. La voz de Judá se quebró por completo al recordar las palabras de Jacob. Nos dijo: vosotros sabéis que mi esposa Raquel me dio 2 hijos. Uno de ellos, José, salió de mi presencia y yo dije: sin duda, ha sido despedazado y no lo he visto más. Y ahora queréis llevaros también a este. Si algún desastre le acontece, haréis descender mis canas con mal al Seol. Judá respiró hondo, reuniendo todas sus fuerzas para el alegato final. Se acercó un paso más, sus manos extendidas, en una súplica desesperada. Por eso, mi señor, la vida de mi padre está tan ligada a la vida del muchacho. Si yo vuelvo a mi padre y el muchacho no va conmigo, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está, morirá. Y nosotros, tus siervos, habremos hecho descender las canas de nuestro padre con dolor a la tumba. Porque yo, gritó Judá golpeándose el pecho, yo tu siervo salí como fiador por el muchacho ante mi padre. Le dije: si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Levantó la vista, sus ojos se clavaron en los del visir sin miedo, solo con una resolución absoluta. Ahora pues te ruego encarecidamente, deja que tu siervo se quede. Permíteme a mí quedarme como esclavo de mi señor en lugar del muchacho. Y que el muchacho suba a casa con sus hermanos. Su voz bajó a un susurro roto, pero cada palabra resonó en el alma de José. Porque, ¿cómo podré yo volver a mi padre si el muchacho no va conmigo? ¿Cómo podría yo atreverme a subir y ver la calamidad del mal que sobrevendrá a mi padre? Judá terminó. Se quedó inmóvil, ofreciendo su vida, su libertad, todo su futuro, para salvar al hijo de Raquel y al corazón de su padre. El hombre que había vendido a un hermano por 20 piezas de plata, ahora estaba dispuesto a convertirse en un esclavo para siempre para salvar al otro. La transformación era completa. La prueba había terminado. Capítulo 19. Soy José. La súplica de Judá queda suspendida en el aire, una ofrenda de sacrificio que lo ha costado todo. El silencio en el gran salón es absoluto, roto, solo por la respiración entrecortada de los hermanos postrados. José, el visir de Egipto, los mira. Ve a Judá arrodillado, ofreciéndose a sí mismo como esclavo. Ve a Benjamín temblando de miedo. Ve los rostros de los hombres que lo vendieron ahora quebrantados, no por orgullo, sino por un miedo desesperado por su padre y por el hijo de Raquel. Ya no puede más. La máscara de acero que ha llevado durante tanto tiempo la fachada de príncipe egipcio se rompe en 1000 pedazos. Una emoción tan abrumadora, tan poderosa, una mezcla de 22 años de dolor, soledad, ira, y un anhelo desesperado surge de él. Se gira hacia sus guardias egipcios, su intérprete, y sus sirvientes. Su voz es un grito ahogado primero en egipcio. «¡Salid! ¡Salid todos de mi presencia! ¡Que ningún hombre se quede conmigo!». Los sirvientes y guardias se miran confundidos al ver a su señor, el pilar de autocontrol, perdiendo la compostura. Ahora ruge. Se apresuran a obedecer, cerrando las pesadas puertas de cedro detrás de ellos, dejando al visir solo con los pastores hebreos. En el momento en que la puerta se cierra, José se cubre el rostro con las manos. Un sollozo gutural, un lamento que ha estado encerrado en su pecho desde el fondo de un pozo seco en Dotán, finalmente explota. Llora con tal abandono, con un volumen tan desgarrador, que el sonido atraviesa las paredes del salón. Los sirvientes egipcios en el pasillo lo oyen. La noticia de la angustia del visir vuela llegando incluso a la casa de Faraón. Los hermanos retroceden acurrucándose juntos como un rebaño asustado. Esto es peor de lo que imaginaban. El visir está furioso. Creen que esta es la ira que precede a su ejecución. Están paralizados por el terror. José lucha por respirar, las lágrimas corren libremente por sus mejillas, arruinando la pintura de ojos egipcia y revelando al hombre que hay debajo. Baja las manos y los mira. Su rostro ya no es el de un juez, sino el de un hombre quebrantado.
y entonces habla. No en el idioma de Egipto. Habla en el idioma de su niñez, el hebreo que no había usado con ellos en más de 2 décadas. Acercaos a mí, dice su voz rota por el llanto. Ellos dudan demasiado asustados para moverse. Por favor, acercaos. Dan unos pasos vacilantes, sus rostros pálidos como la tiza. José los mira y las palabras que pronuncia detienen el mundo. Yo soy José. Un silencio ensordecedor. Los hermanos lo miran fijamente. Sus cerebros no pueden procesar la información. José, su hermano, el muchacho que vendieron, este príncipe de Egipto, el segundo hombre más poderoso del mundo. ¿Es imposible? Es una broma cruel. Él ve su incredulidad, su terror absoluto, que ahora se mezcla con una confusión paralizante. Soy José. Repite su voz más fuerte, más clara. Vuestro hermano, aquel que vendisteis para Egipto. Y entonces, la pregunta que ha estado ardiendo en su alma por encima de todas las demás, la pregunta que ni siquiera la súplica de Judá respondió por completo. ¿Vive aún mi padre? La confirmación de su identidad, el hecho de que él supiera que había sido vendido, golpea a los hermanos como un martillo. No es una broma, es la verdad. Y el terror se vuelve exponencial. Están mudos, no pueden responderle. El esclavo que habían vendido por 20 piezas de plata ahora tiene el poder de la vida y la muerte sobre ellos. Saben que merecen morir. José ve sus rostros cenicientos, sus ojos desorbitados por el horror. Se da cuenta de que no están viendo a un hermano, están viendo a un vengador. Están esperando su sentencia. Y en ese instante, el propósito final de Dios se cristaliza en su mente. Su corazón, por fin liberado de toda amargura, se inunda de una compasión que lo consume todo. No dice dando un paso hacia ellos sus manos extendidas, no para acusar sino para consolar. No os entristezcáis, no os culpéis a vosotros mismos, no os enojéis por haberme vendido aquí. Los hermanos lo miran atónitos. ¿Qué está diciendo? José pone sus manos sobre los hombros de un Judá tembloroso, el hombre que se acababa de ofrecer como esclavo por su hermano. Porque no fuisteis vosotros, dice su voz llena de una convicción sobrenatural que sacude el salón. No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Los mira a todos uno por uno. Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida. Han sido solo 2 años de hambre. Quedan 5 años más. Dios me envió delante de vosotros para daros un remanente en esta tierra y para salvar vuestras vidas por medio de una gran liberación. Él se detiene su mirada abarcándolos a todos y pronuncia la tesis teológica que da sentido a los 13 años de infierno. Las palabras que son el corazón de toda su historia. Así que ahora vedlo. No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Vosotros ciertamente pensasteis hacerme mal. Él asiente reconociendo su pecado sin rodeos. Pero Dios lo encaminó a bien, lo transformó en bien. ¿Para qué? Para hacer lo que estamos viendo hoy, para salvar la vida de mucha gente. Las palabras cuelgan en el aire. Benjamín es el primero en reaccionar. José se vuelve hacia él, su hermano de sangre, el único otro hijo de su madre, y lo atrae en un abrazo feroz, como si tratara de fusionar los 22 años de separación en un solo momento. Llora sobre el cuello de Benjamín, y Benjamín llora sobre el cuello de José. Luego, soltando a Benjamín, José se vuelve hacia los demás, hacia Rubén, hacia Leví, hacia Simeón, a quien acababa de liberar de la prisión. Uno por uno abraza a los mismos hombres que lo arrojaron al pozo y escucharon sus súplicas sin piedad. Los besa y llora sobre ellos. Y solo entonces, después de que el perdón fue sellado, no solo con palabras, sino con el acto físico de la reconciliación, solo entonces sus hermanos finalmente encontraron sus voces. Y se atrevieron a hablar no con el visir de Egipto, sino con José, su hermano. Capítulo 20. La reunión y el legado. La noticia de la reconciliación voló por el palacio. El llanto del visir había sido escuchado.
Y cuando Faraón supo que la familia de José había llegado, se alegró genuinamente. «Decidles que no se preocupen por sus posesiones», decretó Faraón a José. «Tomad los mejores carros de Egipto y traed a vuestro padre y a vuestras familias. Lo mejor de toda la tierra de Egipto será vuestro». Y así los hermanos regresaron a Canaán, esta vez no con miedo, sino con carros cargados de regalos. Y la noticia más increíble. Al principio Jacob, ahora anciano y débil, se negó a creerles. Su corazón desfalleció. José vive y es el señor de toda la tierra de Egipto. Parecía una burla cruel. Pero cuando vio los carros que Faraón había enviado, la prueba tangible del poder de su hijo, el espíritu del anciano Jacob revivió. «Basta», exclamó, sus ojos llenándose de una vida que no habían tenido en décadas. «José, mi hijo, aún vive. Iré y lo veré antes de que yo muera». El reencuentro en la tierra de Gosén, la fértil región que Faraón les asignó, fue un torrente de emociones que lavó 22 años de dolor. José preparó su carroza real y salió a recibir a su padre. Cuando vio la caravana de su familia, corrió hacia el anciano. Jacob, al ver al príncipe de Egipto, vio al muchacho que había perdido. José se echó sobre el cuello de su padre y lloró allí largamente, un llanto que liberó todo el dolor del pozo de la esclavitud y de la prisión. «Ahora sí puedo morir», susurró Jacob aferrándose a su hijo, «porque he visto tu rostro y sé que aún vives». La familia prosperó en Gosén, pero los años pasaron y Jacob murió. Y con la muerte del patriarca, el viejo miedo volvió a apoderarse de los hermanos. El amortiguador de su padre se había ido. Se dijeron unos a otros: «Quizás José nos guardará rencor ahora. Ahora que padre ha muerto, seguramente nos devolverá todo el mal que le hicimos». En un pánico renovado fueron y se postraron ante José, no como hermanos, sino como esclavos suplicantes. «Padre nos rogó antes de morir, mintieron que te pidiéramos que perdonaras nuestro gran pecado. Por favor, perdona a los siervos del Dios de tu padre». Al oír estas palabras, José, el visir de Egipto, el salvador del mundo conocido, lloró. Lloró porque después de todo este tiempo, después de todo el perdón, de toda la provisión, ellos todavía no lo entendían. Todavía vivían en el miedo, incapaces de aceptar la gracia. Los miró, sus ojos llenos no de ira, sino de una profunda tristeza y compasión. «No temáis», les dijo suavemente, instándolos a ponerse de pie. «¿Acaso estoy yo en lugar de Dios?». Hizo un gesto abarcando la tierra próspera de Gosén, sus familias, sus hijos. «No tengáis miedo. Es verdad, vosotros pensasteis hacerme mal». Reconoció su pecado abiertamente, sin rodeos. Pero Dios hizo una pausa y su voz se llenó de una convicción inquebrantable que se había forjado en 13 años de sufrimiento. Dios lo encaminó a bien. Lo transformó. ¿Para qué? Para hacer lo que estamos viendo hoy, para mantener con vida a un pueblo numeroso. Se acercó a ellos, a los hombres que habían sido sus torturadores, y ahora eran sus protegidos. «Así que no temáis. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros pequeños hijos». Y los consoló. Y no solo los perdonó, sino que les habló tiernamente al corazón. El perdón de José no fue un acto de olvido. No fue pretender que la herida nunca existió. Fue una elección consciente de ver más allá del acto malvado de los hombres y reconocer la mano soberana de Dios, tejiendo un tapiz más grande, un propósito redentor. Fue la decisión de liberar a sus captores, y al hacerlo él mismo fue finalmente liberado de la última cadena, la prisión de su propio resentimiento. Todos tenemos pozos en nuestras vidas, heridas infligidas por aquellos que debían amarnos, traiciones que dejan cicatrices que definen quiénes somos. La historia de José nos hace una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Estás usando el poder que tienes, sea grande o pequeño, para vengarte o para salvar? ¿Estás atrapado en la oscuridad de tu propia amargura? ¿O estás buscando la fuerza para ver un propósito más elevado en tu dolor? ¿Estás buscando el poder para perdonar? Si esta historia sobre el poder de Dios para transformar la maldad más profunda en el bien más grande
ha tocado tu corazón, compártela. Quizás alguien que conoces, alguien que está sentado en su propio pozo de desesperación, necesita escuchar que el mal que ha sufrido no tiene por qué ser el final de la historia.